Según tu imaginación, las hojas de cálculo se pueden manipular sobre tu forma y tú quieras. Puedes hacer un teorema de Pitágoras, puedes hacer cualquier tipo de información. El único límite es tu imaginación. De ahí solamente debes ir avanzando poco a poco, ir aprendiendo las fórmulas, ir haciéndolo conforme vayas aprendiendo lo que sabes. Solamente debes aprendértelas. Y las fórmulas básicas que van a aprender son suma, resta, división y multiplicación, que son las sumas básicas de cualquier operación. Y vas a ir aprendiendo poco a poco conforme vayas avanzando. Y eso no es tan difícil, solamente quizás se demuestre un poco difícil ahora, ya que no conocen nada. El tema de hoy son las hojas de cálculo. ¿Qué son las hojas de cálculo? Las hojas de cálculo es un programa o aplicación que es capaz de manipular datos, ya sean numéricos o alfanuméricos. También es un documento el cual está formado por filas y columnas. Todo esto lo veremos en el video de hoy. ¿Qué otras cosas veremos? Veremos para qué son utilizadas las hojas de cálculo, cuál es su función, cuáles son las principales hojas de cálculo, entre otras cosas. Así que sin más que decir, comencemos. VisiCalc. Este software fue creado por Bricklin y Frankston en el año de 1979, desarrollado por su compañía Software Arts. Dan Bricklin tuvo la idea de crear este programa tras observar que su profesor en Harvard Business School, en las aplicaciones de modelos con tablas, tenía que estar borrando y recalculando muchos datos secuenciales en la pizarra si quería cambiar alguna condición del problema o cometía algún error. Fue la primera aplicación real en la materia de las hojas de cálculo. Este programa es creado para Apple y tenía las siguientes características: podía sumar, dividir, multiplicar y hasta obtener porcentajes de los resultados. Solo tenía que ser usado con el teclado, ya que no se contaba con un mouse. No poseía menú y tenía pocas funciones y solo 2 colores por el tipo de pantalla que existía en esa época. Funcionaban en las computadoras Apple y solo contaban con 5 columnas y 20 filas.
SuperCalc es una hoja de cálculo diseñada por Gary Bayesian y publicada por Sourcing en 1980. Siendo un clon mejorado de VisiCalc, SuperCalc se caracterizó por ser una de las primeras hojas de cálculo capaces de resolver iterativamente una referencia circular, es decir, celdas que dependen de los resultados de otras celdas. Los archivos de una hoja de cálculo creados con SuperCalc se almacenan con extensión .calc. Una hoja de cálculo en SuperCalc consistía en solo una hoja, de manera análoga a una página en un libro. Multiplan fue una de las primeras hojas de cálculo desarrollada por Microsoft y comercializada en 1982. En principio para ordenadores dotados del sistema operativo CP/M. Fue posteriormente adaptada a otros sistemas tales como MC2, BTOS y Unix. Existieron también versiones de este programa para Commodore 64 y las familias de ordenadores Texas Instruments T1-99-4A, Burroughs y Apple II. La hoja de cálculo Multiplan para Apple Macintosh fue la primera hoja de cálculo de Microsoft que utilizaba interfaz gráfica de usuario. El resto se basaba en texto. Multiplan fue la base sobre la que se desarrolló Microsoft Excel posteriormente. Lotus 123. Esta hoja electrónica fue la primera en introducir el cálculo de las operaciones utilizando rangos de celdas. También se incluyó macros para las plantillas y celdas con nombres. Este era más fácil de utilizar y con la gran novedad de hacer gráficos y bases de datos. El primer programa de Excel fue creado para Apple. Este programa fue el primero en utilizar una interfaz gráfica con menús despegables y la capacidad de dar un clic utilizando el mouse. Otra de las características que hizo que sea una de las hojas electrónicas más utilizadas es que incluyó un libro de hojas. También revolucionó con la introducción de números y letras, así como la elaboración de datos automáticos. Calc, perteneciente a la paquetería de OpenOffice, fue lanzada en el año de 1988 de forma gratuita. Hoy en día le podemos instalar sin costo alguno. Es compatible con Excel de Microsoft, se puede escribir en hojas de archivos PDF, cuenta con filtros y puede hacer agrupaciones en tablas dinámicas.